Listo. Vamos a continuar, ¿no? Ya, vamos a seguir entonces. Sí. Entonces voy a hacer un ejemplo de cita rápidamente, ¿ya? Para ello voy a abrir internet. Dios, ya. Y aquí voy a buscar educación inclusiva. Yo qué sé. Inclusiva. Página con autor. Buscando, este es un PDF, ¿no? Pueden direccionar de PDF, pero 50 páginas con autor es mejor. Vamos a ver, aquí habla de educación inclusiva. La UNESCO dice. Inclusiva. Ustedes tienen que mirar aquí, tienen que buscar al pie de la página, buscar si es que hay o no, en este caso, el autor. Por ejemplo, aquí no hay autor, pero dice que de la UNESCO. Y lo que pasa es que aquí no tengo el año, nada de eso, por ejemplo. Sí. Bueno, si es que no hay el año, puedo aplicar el año actual, no hay ningún problema. Veamos si hay otra página que hable con el autor. Chuta, esta vaina. Educación. Ahí está. Vamos a ver, la UNESCO, aquí hay una revista también. Veamos esta revista si tiene algún autor. A ver, dice que es de volumen 12, número 2019, sí. Pero aquí no hay no hay quien publica. CBM, trabajo designado. Ya. Pero si nos dice o no lo que queremos saber. Ya. Dice la revista Educación Inclusiva a continuación de la antigua. No, pero esto no trae lo que queremos saber. Vamos a citar, aquí mismo voy a citar. De la UNESCO. En el caso, solo, por ejemplo, en el caso de que no haya el año, pues, sí, dice la inclusión, La inclusión se ve como un proceso de unificación de diversión nacional. Ya, por ejemplo, voy a copiar esta partecita, ya, por ejemplo, ya, esto es. Pero aquí en esta partecita solo me habla de inclusión, ¿no? Ojo con eso. Entonces, ¿qué va a ser? Vamos a ver. J, ¿cuántas palabras tengo? Mire, ¿cuántas palabras tengo aquí? 42. Sí, 42 palabras. Menos de 40 palabras y mayor cantidad de palabras, ¿no es cierto? Ya voy a hablar simplemente de la inclusión. Vamos
tengo 40 palabras justito, ¿no? Entonces, aquí habla de inclusión, dice, ¿no? Inclusión. Entonces, aquí tengo que poner la cita. Voy por acá, está la cita. Entonces, yo puedo escribir acá, según la UNESCO. Para ponerle bien mismo, a ver dónde estaba, lo que pudiera exponer. Entonces, en cuanto a la inclusión, ¿ya? En cuanto a la inclusión, ahí debo ubicar en este caso una comita y voy a hacer la referencia. Está mal escrito, inclusión. Esta es la cita, no referencia, cita. Entonces voy a referencias, voy acá a insertar cita, agregar nueva fuente y agrego aquí. Ya, autor, UNESCO, nomás le voy a poner. Título, ay, perdón, pero aquí hay que cambiar, ¿no? Cambiarán aquí, tienen que cambiar. Que hay que poner sitio web, se pone aquí, sitio web, ¿sí? Autor ya, nombre del sitio web. Van acá, dice educación inclusiva, se llama el sitio web. ¿Dónde está el documento? ¿También del documento de Word? ¿Sí miran? Sí. Ahora sí, ¿sí miraron todo o no se miraba? No se mira, entonces se quedó pegada la pantalla ahí. Lo voy a compartir, pues. Compartir todo, ya, ahí sí. Ya, entonces sí, ¿no? Entonces ya copié esto, entonces aquí voy a hablar de lo que es inclusión, ¿no? Inclusión. Entonces dice, en cuanto a la inclusión, aquí voy a citar, entonces aquí en referencias, aquí hago clic en agregar nueva fuente, si están haciendo en Word y aquí escogen sitio web. Autor, UNESCO, la página de UNESCO. El nombre del sitio web decía educación inclusiva. Educación inclusiva. Así decía, ¿no? Sí, educación inclusiva, está bien, ¿ya? Acá, año dice, año sí, no encontré en ese artículo, pero puedo trabajar con este año, no hay ningún problema, estoy citando. Mes, el mes de este mes que estoy citando. Día, hoy, ¿cuántos llevo? 22. La URL es si copia de la página, ¿no? Control C y lo pega, Control V, ¿ya? Tomará una fotito, ¿ya? Tomaron Sí, nota sí, ya, sí, y listo. hago clic, ahí voy a hacer clic en este caso, hago clic en aceptar. Ya, ahí se crea, vean, solita se crea la cita, ¿sí ven? Dice, en cuanto a la inclusión, UNESCO 2020, dice. Aquí debo cambiar algo. Se ve como, bueno, UNESCO 2020 dice, se ve como el proceso de identificar, responder a la diversidad, las necesidades de todos los estudiantes a través de mayor participación en el aprendizaje. Ya. Sería en el caso de que tenga, menor a 40 palabras, o 40 o menor a 40 palabras. ¿Ya? Ahora, en el caso de que tenga en 40, ¿sí? Sería de esta manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablemos en este caso que aquí hay más de 40, ¿sí? Entonces, ubico así mismo, ¿no? Le voy a copiar esto de aquí nomás. Aquí debo ubicar ¿sí? Y debo ubicar debo ubicar en este caso la cita, ¿no? Para UNESCO y en este caso 2020, ¿ya?
Caramba, ya está. Luego, esto hay que ubicar sangría. ¿Sí? Se dice para UNESCO. Estamos hablando de inclusión, ¿no? Inclusión. Entonces, control J. Sangría, ¿no? Sangría, sangría. Ya, ahí está. Ahí está creado. Si es que tuviese mayor 40 palabras, mire. Sí. UNESCO, dice. UNESCO. Ya está ahí. ¿Ya? Entonces es como no tener esto, por ejemplo, mire. Como tener solo esto, dice. La inclusión para la UNESCO 2020 se ve como el proceso de identificar y ta, ta, ta. ¿Ya? Miren, si ustedes van haciendo de esta manera, al final nos toca, en este caso, insertar las referencias bibliográficas. Entonces, si ustedes van haciendo en ese orden, miren, solo nos vamos acá a referencias, nos vamos a bibliografía. Aquí hay la opción que dice referencias bibliográficas. Y aquí entonces cogemos referencias. Dios, ¿qué fue? Clic en referencias y automáticamente aquí ya me da la referencia, mire. Ve. Ya ni para qué va a estar perdiendo tiempo haciéndolo. Solo tocaría aplicar la misma fuente y el tamaño. ¿Ve? Esa es la referencia que nos piden normas APA también. Ya con eso, ya está. ¿Sí? Mire, ahí está. Entonces, no se vayan a confundir, ¿no? Lo que está aquí, voy a poner de rojo también este. De rojo es cita con menos de 40 palabras. Lo que está acá abajo subrayado, cita cuando es mayor a 40 palabras. Y lo de abajo es la referencia, es decir, de dónde obtuvo la información. Se vea, UNESCO 2206-2020, educación inclusiva, obtenido de www.educativa, ta, ta, ta. ¿Sí? Está un poquito más claro siquiera. Sí. Ya, entonces, no, Sí, dicen, una diga, pregunta. diga. Sí, sí hay como también de hacer de libros y internet, o Claro, no solo internet. claro, pues cuando haga de libros tiene que citar la página. Ah, ya. Siguiendo como expliqué hace rato, tienen que poner el autor, el año, la editorial, el título del libro y la página del libro. No hay ningún problema eso. En el caso de ustedes dice que pueden utilizar los libros de educación, no hay problema, pero sí se debe citar. Claro que no les van a revisar al 100% a ustedes esto de las citas, pero hay que hacer nuestro mayor esfuerzo. ¿Vamos? Sí, le dicen. Sí, ¿no? Listo, y entonces ya más o menos creo que ha aclarado esa parte. El marco conceptual igual, ¿no es cierto? El marco conceptual ya está un poco más claro. Sí. Ya, vamos a ver. Sí. Vamos con el marco metodológico. Ya, el marco metodológico igual estaba revisando otra información por ahí. Sí. Entonces voy a explicar 3 aspectos importantes que deben tomar en cuenta en el marco metodológico. Entonces vamos a empezar. Ojo, ¿no? 1. Sí, marco metodológico, explicar técnicas. Explicar técnicas, aplicar, a aplicar. Es decir, ¿qué técnicas vas a aplicar? Entrevista, encuesta, observación. Eso ya es elección de ustedes. Entonces ahí tienen que poner, por ejemplo, dice entrevista. Tiene que, sí, tiene que describir. Entonces dice la entrevista es un instrumento, tiene que describir qué es la entrevista. Ojo, ¿no? Y dice por ahí también utilicé la observación. Ya, correcto, no hay ningún problema. Así mismo describimos, ¿no? Dice, la observación es una técnica que permite recortar datos de forma visual, no sé, lo que diga. ¿Ya? Entonces lo describimos. Sí, todas las técnicas que vamos a utilizar. En el caso de ustedes, pues yo digo en este caso utilizar entrevista, la técnica de la observación y también la otra técnica, ¿cómo se llama la otra técnica que daba ahí? Había otra técnica.
Bueno, falta una, pero es para investigación esa técnica, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, esto es en el caso del marco metodológico, tienen que explicar las técnicas que ustedes específicamente van a aplicar dentro de lo que corresponde su investigación, es decir, su estudio de caso. ¿Ya? Análisis de contenido. Eso es, ¿cómo que es? Análisis de contenido. Ya eso hace referencia a lo que corresponde a lo que van a revisar desde los textos, todo eso. Esa es en este caso la técnica. Ya, entonces vamos a ver. Ya, entonces eso tienen que explicar, ¿no? Entonces ustedes, por ejemplo, ¿cómo empiezan redactando el marco metodológico, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo empiezan redactando? Ustedes dicen que en este caso pueden empezar diciendo sí, pueden empezar diciendo en este caso, ¿qué es el marco metodológico? Aquí les pongo una incógnita. ¿Qué es? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué es? Dice en este caso, pero esa incógnita no van a poner, ¿no? Sino que es solo para que se guíen. Decimos entonces el marco metodológico en este caso, que es aquella que que permite al investigador seleccionar las técnicas que va a aplicar dentro de la investigación. Y ahí tienen que enfocarse ustedes, decir, en nuestro estudio de caso, por ejemplo, en nuestro estudio de caso, nuestro estudio de caso se ha seleccionado la técnica de la entrevista, ya que permite, ¿qué permite la entrevista? Entonces ahí va a decir bien. También la de la observación, y explico, ¿qué permite la de la observación? ¿Sí? Así deben, en este caso, enfocarse y construir lo que es el marco metodológico. Para el marco metodológico, ¿cuántas palabras está según la guía? ¿Cuántas palabras para el marco metodológico? 500. 500 también, ¿no es cierto? Ojo con eso. 500 palabras, ¿ya? Entonces, de esta forma, ustedes estructuran. Más o menos en este caso, el marco metodológico vendría a ser, en este caso, si hablamos de 500 palabras, sería más o menos una página y algo más por ahí, no sería más, ¿ya? Listo. Cuando ya terminen con esto, ojo chicos, si recuerdan que en la página, ¿dónde está? En la página 126 si se ubican, o no, eso no es. Allá, están, si se ubican en la página 127, está de la guía, ahí nos dice en este caso, marco metodológico, primero, luego cerramos, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay una partecita, dice, planificar, dice, tener un cronograma de trabajo que defina dónde, cuándo y cómo vamos a realizar la encuesta. Eso es de interno, ¿no? ¿A qué me refiero con interno? Eso es para ustedes, ¿no? Ustedes en este caso planifiquen, ¿sí? Por ejemplo, ya, yo para planificar primero debo hacer la entrevista, ¿sí? Entrevista. Entonces, si voy a preparar mi entrevista, pues tengo que empezar ubicando mis preguntas, ¿no? Mis preguntas, por ejemplo, ¿sí? Bueno, yo voy a hacer preguntas al azar. Dice, qué opina de la educación inclusiva? Este cuestionario tiene que haber, chicos, ¿no? Este cuestionario tiene que haber, porque esto hay que poner en anexos, ¿sí? Yo qué sé, ¿conoces algún, algún beneficio, de extender este tipo de oferta? Ya. Pongamos que esas son mis preguntas, ¿no? Si quiere, te hacer unas 5 preguntas a lo mucho, ¿no? Entonces aquí, ya. Como les decía, a ustedes no pueden salir de casa por esa situación del virus, todo esto. Entonces, ¿qué? Pues tienen que hacer en este caso estas preguntas y mediante WhatsApp o llamada telefónica tienen que ir
llenando, ¿sí? Eso significa que no van a ser solo a una persona, ¿no? Siquiera deberán hacer unas, opino yo, de 5 a 10 personas, ¿no? Que pueden ser amigos, allegados a usted mismo, que pueden ayudar a llenar la encuesta. Entonces, una vez que usted ya tiene, y una vez que usted ya consigna, es decir, ya tiene los resultados de la encuesta, o también puede mandar por WhatsApp, decir, dame contestando esta encuesta, pero verán que son con esta entrevista, ¿no? Verán que son las preguntas abiertas, ¿sí? Abiertas. También hay entrevistas que se pueden hacer con preguntas cerradas. Las con preguntas cerradas son aquellas que traen opciones, ¿no? Estoy siendo claro en esa parte. Entonces, cuando ya obtengan ustedes las 5 encuestas, yo que sé, ya, entrevistas ya respondidas por los diferentes personas, entonces debemos hacer una pequeña tabulación, ¿no es cierto? Por ejemplo, sí, pero esto en este caso, ustedes lo hacen aparte, ¿no? Esto no hay que ubicar aquí en el documento, ¿sí? Hay que hacer la tabulación de los datos. Tabulación de datos, ¿cierto? Ya, supongamos entonces, encuestado yo que sé mi muestra, ¿no? Muestra o población, he encuestado yo a 5 personas, ¿no es cierto? ¿Sí? 5 personas. Entonces, ya, 5 personas. Entonces, de las 5 personas, tengo 2 preguntas, ¿cierto? La pregunta 1, la pregunta 2. Entonces digo, de las 5 personas, yo qué sé. ¿Qué opina? Dice, bueno, ¿qué opina? Dice de educación inclusiva, ¿sí? Yo qué sé, dicen 2, opinan que, yo qué sé, pueden, como con estas preguntas a veces suelen coincidir los resultados. Dicen, en este caso, a ver, dice la primera persona dice que está bien, esto que el otro, la segunda persona que sí, que es importante, etcétera, etcétera, ¿sí? Ya, vamos con la segunda pregunta. Dicen en este caso, pero aquí me falta, ¿no? Son 3 apenas, son 3, 4, 5. Y 2 personas dicen que no aporta, yo qué sé, no aporta o no sabe lo que es educación inclusiva, puede ser, ¿no? Pregunta número 2, dice en este caso 3, dicen que da muchos beneficios y 2 dicen que no aporta beneficios, por ejemplo, ¿ya? Entonces, miren, de aquí ustedes deben sacar el porcentaje. Eso sí saben, ¿no es cierto? Eso sí en enseñado de matemática. ¿Y saben sacar el porcentaje? ¿Saben sacar el porcentaje? Es la pregunta 1, es la pregunta 2. Confirmen. Sí, no. A ver, entonces, ¿cómo se saca el porcentaje? Simplemente, sí, le divides el número de encuestados. Vamos a ver, no está mi calculadora. Entonces serían, ahí en 5, no 5. 5 dividido esto por 5. Entonces aquí hay que hacer ¿sí? Una regla de 3 pueden hacer aquí si es que no saben ayer el porcentaje, ¿sí? Por ejemplo, digo, a ver, 5 personas representan el 100%, ¿cierto? 100%. Ya, entonces digo acá, y 3 personas, ¿cuánto representan del 100? Igual, entonces digo acá. Entonces, ¿qué hago esto con esto? No multiplico 3 por 100
3 por 100 dividido. Ya, entonces hago 3 por 100 y eso lo divido para 5 que me da el 60. Entonces 3 personas representan el 60%. Voy a poner aquí. 3 por 100. Una X, ¿no? A ver. 3 por 100. ¿Ya? El resultado dice igual, serían 300. Esto divido para el número de preguntas, que son 5. Y aquí me da X es igual a 60%. ¿Sí? ¿Sí le entendieron? Sí. Ya, entonces así se saca el porcentaje. Ahora, ¿para qué le estoy haciendo? Ahora, sí, en el caso de que sean 2, lo mismo, ¿no? 2. Lo mismo, el mismo procedimiento. 2 por 100 dividido para 5. Ay, Dios, qué... Ya, este me da 40%. Si en este caso son 2, esto me da a X. X es igual a X igual a 40%. Y así mismo lo hacen para el 1. 1 por 100, 100. Y 100 dividido para 5, 20. ¿No es cierto? Igual 20. Y ahí está. Si suman todo eso, ¿cuánto da? Si suman todo eso, ¿cuánto da? 40, 60. Ah, no, ya me pasé aquí, creo. Serían 60, 40, 100. 120. No, pero 100 nomás tiene que dar. 100. 100% debe dar en todas las preguntas. Es decir, las 5 personas deben sumar 100%. ¿Ya? Entonces, más o menos así se saca el porcentaje. Ahora, ¿para qué sirve esto? Miren, por ejemplo, ¿para qué me sirve esto? Para que puedan, en este caso, ubicar lo que corresponde al... ¿Qué pide después del marco metodológico? En el marco metodológico, ¿qué más pide? Según la guía. A los resultados, ¿no? Esto sirve para los resultados. Resultados. Para eso sirve eso. ¿Sí? Entonces aquí voy ubicando, por ejemplo, yo puedo decir en este caso, en los resultados, ¿no? Yo empiezo diciendo, he realizado la entrevista, yo que sé, he realizado la entrevista respectiva, se han obtenido los datos respectivos, la misma que se ha llevado a cabo o se ha realizado una entrevista a 5 personas y el cuestionario está compuesto por 5 preguntas, ¿no es cierto? Puedo decir así, ¿ya? En este caso también aquí se debe especificar, ¿ya? En dónde llevó a cabo, ¿no? En este caso, en dónde llevó a cabo la entrevista, en este caso que dice los moradores del barrio San Rafael, no sé, o de San Antonio, no sé, ¿no? Y eso ya depende de con qué sector estén trabajando. Entonces, ahí usted va ubicando. En los resultados, ¿qué ubica? Por ejemplo, dice, por ejemplo, aquí puede ubicar de la siguiente manera. Entonces dice, por ejemplo, en la pregunta número 1, yo qué sé, número 1. En la pregunta número 1, con respecto al conocimiento, puede ser, ¿no? Al conocimiento sobre educación
inclusiva con respecto al conocimiento, a ver, con respecto sobre lo que es la educación inclusiva, ahí estaría bien. Yo qué sé, dice, el 60% opina que es una educación para adultos que ofrece oportunidades, yo qué sé, suponiendo, ¿no? Oportunidades de concluir con sus estudios. Suponiendo, ojo, no, suponiendo, no estoy diciendo así, ¿vale? Ya, ahí está. Ya, ahí está. Entonces dice, mire, si pueden ver o lo hago más grande. Está bien. Ahí está, dice, en la pregunta 1 dice, con respecto al conocimiento sobre lo que es la educación inclusiva, el 60% aquí te van, de las personas, ¿no? Personas entrevistadas. Aquí deben poner un poquito de su labia aquí. Entrevistadas. Ahí está. El 60% de las personas entrevistadas opina que es una educación para adultos que ofrece oportunidades al concluir sus estudios. Oportunidades para concluir sus estudios. Bueno, sí, eso sería en este caso los resultados, ¿no? Aquí no estoy en este caso, estoy describiendo cómo respondieron nomás, no estoy aquí en este caso todavía haciendo el análisis de los resultados, ¿no? Solo estoy describiendo cómo han respondido nada más, ¿ya? Y asimismo, en este caso, ¿sí? Hay que ir realizando con las, a ver, asimismo hay que ir en este caso redactando de las demás preguntas, ¿no? Seguido pueden ir haciendo esto, no hace falta que, el párrafo debe tener 5 líneas, ¿sí? Sí, 5 líneas como mínimo. Si quieren hacer otra línea, lo pueden hacer. Entonces, asimismo decimos, en este caso, mientras en la pregunta número 2, con respecto, con respecto, y ahí deben ubicar la pregunta, ¿no? Con respecto a si conocen el beneficio de este tipo de oferta, asimismo, ¿no? Es decir, el 30% opina que no conoce, el 10% opina que sí, y el 60% opina que trae muchos beneficios, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, de esa forma yo redacto, ¿qué? Sí, voy redactando los resultados obtenidos. Para ello, chicos, tienen que ejecutar la encuesta. Ojo, no, tienen que ejecutar la encuesta. El cuestionario más o menos tiene que tener 5 preguntas más o menos. Y con eso, que ya tengan, tienen que describir cada una de las preguntas que ustedes han procedido a entrevistar. Con eso se hace el análisis de resultados. ¿Sí? Entonces, el análisis de resultados nos dice aquí, sí, análisis de resultados. Entonces, esa es la otra parte, análisis de resultados. ¿Ya? ¿Qué digo en este caso? ¿Sí? ¿Qué puedo decir en este caso? El análisis corresponde a hacer una interpretación de lo que está acá, ¿sí? De lo que está acá, ¿sí? Es decir, en este caso, un comentario bien concreto de lo que ya hemos obtenido, visualizado después de realizar la encuesta. Ejemplo, yo diría en este caso, se
se puede evidenciar que la mayoría de moradores del sector, puede ser, ¿no? Del sector tiene amplio, yo qué sé, tiene amplio conocimiento de este tipo de oferta educativa, yo qué sé, oferta educativa, ya que beneficia aquellas personas, esto me ha dormido ya, aquellas personas, mayoría, aquellas personas que pudieron concluir sus estudios por, no sé, por problemas, yo qué sé, problemas de calamidad doméstica. Y si tienen, ya ustedes tienen que determinar esto, calamidad doméstica. Por eso tienen que hacer preguntas puntuales, chicos, para que más o menos arroje lo que ustedes quieren investigar, ¿sí? Ya más o menos por ahí está, ¿no? Dice, se puede evidenciar, dice que la mayoría de los moradores del sector tienen reconocimiento de este tipo de oferta educativa, que beneficia a aquellas personas que no pudieron concluir sus estudios por problemas de calamidad doméstica, puede ser, ¿no? O en este caso, como están haciendo de lo que es educación inclusiva, en este caso que podemos decir, sí, podemos decir que debido a que en años anteriores no había este tipo de oferta de educación inclusiva, pues no pudieron en este caso concluir sus estudios como corresponde. Sí, son ideas, no ideas previas que les doy para que puedan redactar más o menos. Entonces, para esto sirve esto que les acabé de hacer aquí. Esta pequeña tabulación que yo lo hago más aparte, le hice aparte, pues me sirve para eso. Y eso es todo el marco metodológico, miren. Sí, responder qué es el marco metodológico, explicar qué técnicas voy a aplicar, documentar los resultados que obtuve de mi entrevista, que aquí hice la entrevista, como pueden ver. Ahí hay que, sí, documentar las respuestas, en este caso analizando cuántas respondieron en este caso, o cuántas coinciden con que sí saben qué es educación inclusiva, cuántos no. Sí, entonces, tabulado esto, hacen los resultados. Y hecho los resultados, pues ya simplemente lo interpretan acá ustedes, más o menos, ¿sí? Hacen un análisis y desde el punto de vista de ustedes ya manifiestan qué se puede observar, ¿no? Beneficia, no beneficia la educación inclusiva, está bien, no está bien, o está mal, ¿sí? Entonces, de esa forma terminan con el análisis. ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas, dudas? Licenciado, Diga. las encuestas tienen que ir en los anexos. La encuesta tiene que ir en los anexos, pero ya cuando terminemos el estudio de caso, por eso les digo, deben hacer las encuestas. Espérenme, sí, espérenme un ratito que se acabe el tiempo. Les voy a poner unos 10 minutos más, si hay alguna duda y terminamos.